Otro componente, otro tema. ¿Sí? Confírmenme que en su plataforma está el marco metodológico. Sí, doctor, está ahí. Sí, doctor, está. Y está el exposiciones 4.1 y 4.2 más. Hoy vamos a ver el 4.1, ¿ya? El 4.1 tiene que ver con, fíjense, el marco metodológico va a valer 30%. ¿Sí? Cuando terminemos este marco metodológico, me imagino que unas 2 semanas, o un poquito más, 3 semanas, vamos a estar al 85% de terminar. Casi concluyendo. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que apurar para poder concluir el proyecto, como les decía, antes de final de año. ¿De acuerdo? Es 30% y es un punto, el 10. El punto 10 vale 30% de todo el proyecto. Un solo punto, imagínense. Pero que va a tener 5 subtítulos. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Y se llama marco metodológico, es el componente instrumental. ¿Por qué vale 30%? Porque antes solo se dictaba esto en la materia. Y de hecho ha mantenido a materia el nombre, métodos y técnicas de investigación se llama. Hablaba solo de este componente que vamos a hablar. No les hacían hacer proyectos de investigación y solo les hablaba de cómo levantar información, qué método utilizar, qué instrumentos, qué técnicas para levantamiento, para sistematización de información, para el análisis de información. Eso es. ¿Sí? Cómo diseñar una encuesta, cómo diseñar una entrevista, cómo levantar la información. A eso se dedicaba esta materia. Ha habido un cambio, no sé los otros docentes qué harán, pero como ustedes están en noveno semestre y ya van a entrar a titulación, yo les hago hacer un proyecto de investigación. Que posiblemente sea la única vez en su vida que hagan un proyecto de investigación, pero lo van a hacer. ¿Ya? Y ojalá les sirva en el taller de titulación. Y ese es el objetivo. Si no, van a hacer otra cosa, en otra modalidad, van a utilizar que no sea investigación en el taller de titulación. Por lo menos les va a quedar la teoría que les estoy facilitando. Por lo menos va a quedar los formalismos de ser una investigación. ¿Ya? Entonces, este componente es muy importante por esos antecedentes. Antes solo se dictaba este componente. Solo se hablaba de métodos antes y metodología. ¿Qué es la metodología? El conjunto de herramientas que tenemos para ejecutar algo. Esa es una metodología. Conjunto de procedimientos, reglas, herramientas, a manera de herramientas que tenemos para hacer algo. Esa es la metodología. Entonces, esta metodología suele llamársele también como marco metodológico. ¿Sí? El marco metodológico define un conjunto de, les decía, herramientas, de procedimientos, lógicas, prácticas para hacer algo, pero que está delimitado. Por eso dice marco metodológico. ¿Está delimitado en qué? Delimitado en función a su objeto de investigación. Su objeto de investigación va a tener un marco metodológico. De todo ese conjunto de herramientas, una partecita de las herramientas vamos a utilizar, ¿sí? Que se acomoden a su objeto de investigación. Pues se llama marco metodológico. ¿De acuerdo? Marco metodológico. Y nos dice cómo hacer algo. Un conjunto de herramientas. Por esta razón, el marco metodológico debe ser elaborado después del marco teórico. ¿Sí? Solo después de haber culminado el marco teórico podemos hacer el marco metodológico. Porque el marco metodológico va a operativizar al marco teórico. ¿Sí? Va a decir con qué instrumentos puedo hacer una investigación. Lo operativiza. Y hoy vamos a hablar particularmente de los dos primeros puntos del marco metodológico. Tipo de investigación y método de investigación. El tipo de investigación, y vamos a poner aquí al lado, para que vayamos como siempre lo hacemos, el proyecto piloto. Ahí está. Estamos hablando del 10.1. Aquí está el 10.1. Estamos hablando del tipo de investigación. La clasificación de un conjunto de tipos de clasificación, ¿cuáles elegimos para etiquetar a nuestra investigación, para darle un nombre a nuestra investigación?
Ese es el tipo de investigación. Entonces voy a etiquetar, voy a darle un nombre a la investigación en cuanto a tipo de investigación, a través de una clasificación. Ustedes tienen en su exposición una clasificación, dice tipos de clasificación. Y ahí dice investigación pura versus investigación aplicada. Descriptiva versus analítica, longitudinal versus transversal, documental versus experimental, cuantitativa versus cualitativa. Son tipos de investigación. Pura cuando solo busca creación de conocimiento. Aplicada cuando está para solucionar algo. Descriptiva cuando solo hace referencia a las características de un objeto, sin sus relaciones con otros objetos. Analítica cuando analiza al objeto y las relaciones que tiene con otros objetos. Longitudinal cuando habla de un periodo de tiempo y transversal cuando lo hace en un momento del tiempo. Documental cuando utiliza información secundaria que está en documentos. Experimental cuando utiliza información primaria, está levantando información. Cuantitativa cuando utiliza relaciones que se miden. Cualitativa cuando utiliza relaciones que se ordenan, no se miden. O se jerarquizan, no se miden. Las ciencias sociales y las ciencias económicas dentro de las ciencias sociales particularmente son aplicadas, particularmente son analíticas, son longitudinales, pero os he dicho, utilicen un periodo de tiempo longitudinal. Son documentales, no levantan información, utilizamos información secundaria. ¿Sí? Y son cuantitativas, porque medimos cosas, sobre todo en contabilidad. Se mide todo, son cuantitativas, menos cualitativas. Entonces, de este conjunto de clasificaciones, de tipos de investigación, elegimos algunas de acuerdo a nuestro objeto de investigación. Y se pone un párrafo en función a esa clasificación. Aquí les pongo las principales que dominan, lo que les he dicho. Dominan la aplicada, porque es muy difícil encontrar una investigación en ciencias económicas que no esté para solucionar algo. Son analíticas porque tienen que ver con su entorno. Son longitudinales porque hacen referencia a un periodo de tiempo. Son documentales porque es información secundaria y cuantitativas porque miden relaciones. Y en función de eso, de estas clasificaciones, ustedes eligen unas 3 o 4 y las ponen en un párrafo. Por ejemplo, el párrafo que estaba en el proyecto piloto hablaba sobre la producción de soya. ¿Qué tipo de investigación o qué tipos de investigación están asociadas a la producción de soya? Y le puso así, la investigación será, aquí le falta será, aplicada, fíjense, aplicada, lo primero, porque busca soluciones con respecto a la producción de soya a nivel nacional, con datos reales sobre la investigación. Asimismo, la investigación será analítica, ya que realiza un análisis en cuanto al aporte de volumen y producción en crecimiento a lo largo de los años. Sí, a lo largo de los años, debía decir, es longitudinal. Le va a traer eso, a lo largo de los años, y podrían decir el periodo 2011-2020. También la investigación es documental, debido a que obtiene resultados esperados de datos disponibles, o sea, secundarios. Es documental porque es datos que ya tenemos, base de datos. Y finalmente, la investigación es, dice, longitudinal, vuelve a la longitudinal. Utiliza 4 de estos. Utiliza aplicada, dice, es analítica, es longitudinal y es documental. 4. Podrían incluso utilizar 2 en una misma línea. Es documental en los primeros capítulos y se hace un capítulo de levantamiento de información y por lo tanto es experimental. Podrían poner también esto. O si no, poner de un solo lado todas ellas. Combinar esto. Aquí tienen un ejemplo. Un solo párrafo, donde utiliza 4.
¿Cuáles de estas y por qué? ¿Cuáles de estas y por qué? Quiero que hagan una mezcla ustedes, que hagan un paso. Por ejemplo, podrían decir, es aplicada por esta razón, es descriptiva por esta razón, ¿sí? Es experimental, porque se va a levantar información primaria, porque si están hablando de empleo en una institución, va a ser experimental. Y es cualitativa, por ejemplo, podría decir, si es empleo, se les va a preguntar sobre sus percepciones en el trabajo a los trabajadores. Podría ser aplicada, podría ser analítica, podría ser transversal en un solo momento del tiempo. Por ahí algún trabajo transversal en un solo momento del tiempo. Y podría ser cuantitativa. ¿No? ¿Qué eligen? 3 o 4 de estas que me digan por qué. Pueden utilizar esta caracterización, pero cambiarle, ¿sí?, sus justificativos. ¿Por qué? Ya, también podrían hacer eso. La idea es que en este punto utilicen una clasificación y de esa clasificación saquen algunas en función a su objeto de investigación. La que casi seguro no entre es esta, la pura. Las demás son posibles de entrar dentro de una clasificación. El método. El método es una cosa muy, muy importante. ¿Sí? Método viene de los términos griegos oros, meta y oros. Meta significa hacia y oros significa camino. Nos remite a la idea de un camino que nos conduce hacia algún lugar determinado. Queremos llegar a un lugar, es bueno tener un camino. Si no hay un camino, difícil llegar a un lugar. Entonces, sin método podemos lograr algo, pero nos tarda mucho tiempo, muchos recursos más de los que utilizaríamos si tenemos método. Lo que yo les doy, las herramientas de cómo escribir, cómo levantar información, cómo hacer una lectura de un documento, eso es un método, son herramientas que les estoy dando, que les permite hacer. Después que terminen la materia y tengan su proyecto, pregúntense, antes de la materia hubiera podido hacer un proyecto de este tipo. Si la respuesta es no, es porque les he dado teoría y les he dado un método. Por eso van a poder hacer eso. El método es ese camino que tenemos para llegar a algún lugar. ¿Ya? ¿Qué tipos de métodos aquí, como había tipos de investigación, qué tipos de métodos hay? Hay los que se denominan los métodos generales y los métodos específicos. Los métodos generales se llaman también corrientes de pensamiento. Corrientes de pensamiento o escuelas de pensamiento. Está asociada a corrientes de pensamiento, ¿sí?, que se han dado en la historia, en el tiempo. En tanto que los específicos son atemporales y se los ha utilizado siempre. Los dos son tipos de métodos y vamos a hablar de los dos métodos. Vamos a hablar de los métodos como corrientes de pensamiento que se han presentado a lo largo de la historia. Y vamos a hablar de 5 métodos: el positivismo, el funcionalismo, marxismo, estructuralismo y el método sistémico. Y de los específicos, varios métodos: descriptivo, experimental, analítico, inductivo. Y como dijo, ¿cómo era? Jack el descuartizador, iremos por partes, decía, ¿no? Iremos por partes. Por partes. Hablemos primero de los métodos generales. Estos métodos generales son históricos, han aparecido en la historia y están asociados a corrientes de pensamiento, a escuelas de pensamiento. La primera que se remite a temas de método es lo que se ha denominado la escuela positivista. El positivismo es la primera escuela de pensamiento filosófica que apareció en la historia. Positivismo. Se llama positivismo porque lo positivo significa, está asociado a demostrar algo. Eso es positivo. En economía dicen, en economía y ciencias económicas hay la economía positiva y la economía normativa.
La economía positiva es lo que es, la normativa lo que debería ser. El positivismo está asociado a esa idea de demostrar algo, de comprobar algo. Esos son los positivistas. Y normalmente lo comprueban en términos matemáticos o en términos físicos, comprobar algo. Aquí está, este es mi punto. En laboratorio, eso es el positivismo, comprobar algo. ¿Ya? Y esta escuela filosófica comienza en el siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Estamos hablando cuando Bolivia se está independizando, 1810, 1815, 1820. Movimientos emancipatorios en América Latina. Bolivia se caracteriza por haber tenido el primer grito libertario en América Latina. ¿Dónde fue el primer grito libertario en América Latina? En Bolivia. ¿Sí? ¿Qué día y qué año fue el primer grito libertario en Bolivia? 1809. 1809, en 25 de mayo, en Chuquisaca. El primer grito libertario de América Latina. ¿No? Estamos hablando de ese tiempo. Y en ese tiempo solo había algunas ciencias. Y las ciencias se practicaban en Europa y en Estados Unidos. No había otra, bueno, en Asia también, pero normalmente en Europa. Y esas ciencias eran las ciencias exactas y las ciencias naturales. No había otras ciencias exactas y naturales. ¿A qué nos estamos refiriendo? La física, las matemáticas, la química, la astronomía y la botánica, entre otras. Y estas escuelas de pensamiento, estas materias, tenían algo en común. Todas manejaban relaciones cuantitativas. Todas deberían demostrar algo. Si no demostraban, no se consideraba científico. A esa forma de actuar, de colectar datos, de demostrar las cosas para que sean científicas, se lo llamó positivismo. Crearon un método que se llama positivismo, el demostrar cosas. Y el positivismo se mantiene hasta nuestros días. El positivismo normalmente es inductivo, de lo particular a lo general, de la célula para estudiar al cuerpo humano. Y es cuantitativo. La química, la física, las matemáticas, la astronomía, cuantitativo, medir cosas en términos numéricos. Si no podías medir, no era ciencia. Si no podías demostrar algo, no era ciencia, era pseudociencia. O era la metafísica, decían, la metaciencia, más allá de la ciencia. Todo lo que no pueda demostrarse no es ciencia. Ese es el positivismo. Y en Bolivia hubo positivistas, había positivistas. Y ha sido marcado particularmente por la botánica en Bolivia. Había otros representantes internacionales en Bolivia en la botánica y en América Latina, en América del Sur. Se llamaban los exploradores, ¿no? Aquellas personas que iban a salir del mundo pagados por la corona, por las coronas de entonces, la francesa, la inglesa, etcétera, a buscar el mundo y a buscar riquezas, los exploradores. A estos exploradores pertenecieron Charles Darwin, perteneció Alcides d'Orbigny, perteneció Tadeo Encke, perteneció a estos. Esos eran los exploradores, pagados por la corona. De los más conocidos, decía Charles Darwin, y eran científicos, nos sacaron documentos, pero ellos tenían que demostrar algo si querían que les crean, porque eran positivistas. Si no demostraban algo, no le traían a la persona, como alguien, un astrólogo podría traer aquí a un extraterrestre, aquí está el extraterrestre, di que eres extraterrestre, no le creen. ¿Sí? Pues Charles Darwin hizo la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Tiene su libro escrito. Pero era difícil poder comprobar algunas cosas en forma física. ¿Cómo evolucionaban las especies? Entonces tuvo que irse en un momento de tiempo a una parte que le habían dicho, es un lugar recóndito donde no ha habido intervención del ser humano
los animales han crecido en forma diferente a los otros animales. Y puedes comprobar tu teoría, partes de tu teoría. Y se vino a las Galápagos, no llegó a América continental, Charles Darwin. Se fue a las Galápagos, a las Islas Galápagos en Ecuador. Y encontró ahí especies que como no tenían depredadores y tenían alimento, crecían. Una especie decía, va a evolucionar. Si no tiene depredadores y tiene alimento, crece. ¿No? Habían los dinosaurios, pero ya se habían extinguido los dinosaurios. Llegó a las Galápagos y encontró unas tortugas de 300 kilogramos. Así son las tortugas en Galápagos. Porque no tenían depredadores, tenían comida. Se cumplía su teoría. Encontró unos pájaros que tenían sus picos distintos en función a lo que comían. Una misma especie, los pinzones, distintos picos en función a lo que comían, tenían distintos picos. Entonces, la teoría de la evolución con pruebas, ¿no? Entonces, queremos ver, y no es algo que me esté inventando, ¿no? Entonces, no es algo que me esté inventando, está presente, ¿no? Darwin en las Galápagos. Ahí está. Islas Galápagos, Museo Vivo de la Evolución. El naturalista británico llegó en 1835 al archipiélago como participante de un viaje científico. Darwin observó en los Galápagos especies de vida silvestre altamente especializadas en cada isla y a especies animales endémicas que no se habían visto en otro mundo, en otras veces. ¿Sí? ¿Qué observó Darwin en Galápagos? Observó tortugas y pinzones. ¿Y cómo habían crecido las tortugas? Ahora uno quiere ver las tortugas, es impresionante, ¿no? Ahí está Galápagos Charles Darwin, y aquí están las tortugas. Es impresionante, o sea, el tamaño de 300 que fíjense, aquí están las tortugas. Uno puede subirse a las tortugas. Yo he tenido la fortuna de estar en Islas Galápagos, conocer Islas Galápagos, ¿no? Ahí están. Bueno, era un positivista, tenía que comprobar. Entonces agarró una tortuga, comprobó, no había filmación, dibujó, llevó y pudo comprobar cómo especies se iban evolucionando en el tiempo. Porque con el ser humano le costaba, ¿no? A Charles Darwin. Era un positivista, porque estaba muy inmensa sociedad, muy inmensa sociedad. Estas las tortugas. ¿Eh? Ahí está. Esas son las tortugas. ¿No? Entonces, Charles Darwin era un positivista, pero ha habido otros positivistas. Por ejemplo, Alcides d'Orbigny. Alcides d'Orbigny vino aquí, hizo su libro también. Mi paseo por las Américas, la América septentrional, se llama su libro Alcides d'Orbigny. Llegó a Bolivia, a los Yungas de Bolivia. Por el lado de Chapare fue hacia los Yungas y lo describe como un paraíso. Alcides d'Orbigny. Por eso tenemos un museo Alcides d'Orbigny al lado de la portada y tenemos una avenida Alcides d'Orbigny. Por este gran botánico sabio que llegó a Bolivia, ¿no? Así es. Y tenemos otras referencias también. Y la referencia de otro naturalista sabio que viene por la corona inglesa, pero él era holandés, Tadeo Encke. Mr. Tadeo Encke. Por eso tenemos una avenida que se llama Tadeo Encke. Mr. Tadeo Encke, era holandés, pero venía por la corona española. Aquí está Mr. Tadeo Encke. Y este va más allá. Este fallece en Cochabamba. Fallecimiento en Cochabamba. Él se quedó a vivir en Cochabamba. ¿Sí?
quizás, dice, el primer botánico que actuó en Bolivia y uno de los más reconocidos de la historia de la ciencia, Tadeo Áñez. Le gustó tanto Cochabamba que se quedó a vivir y murió en Cochabamba, ¿no? Tadeo Áñez. Por eso tiene una avenida, ¿no? La avenida Tadeo Áñez, un botánico. ¿Sí? Positivista también, todos los botánicos eran positivistas. Y tenemos un gran botánico nacional, ¿sí? Botánico nacional, cochabambino, que lleva su nombre la Facultad de Ciencias Agrícolas. Es el profesor Martín Cárdenas, botánico. Un sabio también, ha escrito mucho, ¿sí? Un botánico, un sabio, el cual lleva la Facultad de Ciencias Agrícolas. Tenemos muchos positivistas, hasta en películas, ¿no? En películas positivistas, por ejemplo, alguien ha visto la película Up, ¿no? Una historia de altura. Yo tengo una hijita de 11 años, así que veo esas películas, ¿sí? Pero me encanta esa película, ¿no? Porque hay un positivista ahí. ¿Alguien ha visto Up? ¿Alguien me puede confirmar que ha visto Up? Una aventura de altura. Los que tienen hijos chiquitos. ¿Alguien quizás? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Claro. ¿Alguien vio? ¿Alguien me puede confirmar que ha visto la película? Up, una aventura de altura. Bueno, esa película, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien la vio? Sí, dice, digo, Ya. doctor. En esa película se muestra Cataratas del Paraíso, es la catarata más alta del mundo, está en Venezuela. Y aparece un científico que va a buscar un animal único, endémico significa que solo ahí vive, endémico en Cataratas del Paraíso en Venezuela, y encuentra, imagínense Venezuela tan vapuleada en estos momentos, pobres los venezolanos, ¿no? Y estaba acá, está buscando este animal, ¿no? Y aparece un pequeñito que está haciendo una aventura con un señor mayor, el señor Félix y el niño Joseph. Pero este explorador es un positivista y dice, nadie me ha creído, incluso me han votado de la academia porque han pensado que estoy mintiendo. Yo he venido a buscarlo a este animal y lo voy a agarrar y les voy a llevar el animal vivo para que me crean que yo he encontrado un nuevo animal, una nueva especie. Si no llevaba la especie, no le creían, ¿sí? A este señor. Era un positivista. Entonces, hasta hay películas, yo lo veo mucho por el tema de positivismo. Y los economistas, los contadores, los administradores de empresas, ciencias económicas, ¿somos positivistas? Por supuesto que sí. Demostramos muchas cosas. Somos positivistas. En buena parte de nosotros somos positivistas. Pero el tiempo fue pasando y a finales del siglo XVIII aparecen las ciencias sociales, ¿no? Aparece la sociología, aparece la psicología, antropología, se posiciona. Y dicen, nosotros también tenemos nuestro método. Y no porque no demostremos algunas cosas, no somos científicos. Nosotros, sin demostrar unas cosas, somos científicos. Y nuestro método se llama el funcionalismo. Porque de nosotros lo que interesa no es demostrar, interesa que ese objeto de investigación que estamos estudiando cumpla una función indispensable en el funcionamiento de un sistema. Si cumple una función indispensable en el funcionamiento del sistema, como el corazón en el cuerpo humano, entonces el estudio de este objeto es científico. Por eso llamaban funcionalismo. Y era la antropología, la historia, el derecho, la sociología, la psicología, etc. La lingüística, ¿no? Funcionalismo. Todavía no aparecieron las ciencias económicas. ¿Eh? El funcionalismo era eso. Y era deductivo, porque iba de lo general a lo particular. Ya no cuantitativo, sino cualitativo. ¿No? Pasó el tiempo, ¿sí? Y más o menos coincidente con el funcionalismo aparecen ya posiciones económicas. El marxismo. El marxismo, el Capital de Carlos Marx, se publica en 1867, finales del siglo XIX.
El capital, una de las grandes creaciones de la mente humana, ¿no? Carlos Marx, considerado uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, pensador económico, ¿no? Ofreció un nuevo método, ¿sí? Un nuevo método en función de qué? Nuevos conceptos. Decía, yo no voy a hablar de inversión, voy a hablar de capital. Es cuestión diferente, decía. Inversión no tiene carácter. Inversión es poner un dinero para ganar utilidad. El capital tiene vida. El capital ha tenido que generar otras relaciones de explotación para obtenerse ese capital. Y va a tener que seguir con relaciones de explotación para reproducirse. El capital es distinto. Comenzó a hablar de capital, no de inversión. Comenzó a hablar de trabajo, no de empleo. Trabajo, empleo. Una cosa es empleo, otra cosa es trabajo. El trabajo involucra valor. ¿Cómo se genera valor? Decía Karl Marx, por el trabajo incorporado en un bien o servicio. Por las relaciones de explotación. ¿Sí? Los excedentes que crean, la plusvalía que se crea. Entonces comenzó a utilizar una serie de otros conceptos para hacer el análisis del mismo objeto de investigación. A ese nuevo conjunto de conceptos se le llama marxismo. ¿Sí? Yo, de hecho, en mis tiempos de estudiante hice marxismo en una de mis investigaciones porque mi profesor era marxista. Estaba de moda el marxismo en la época de los 80 todavía. Ha sido totalmente desvirtuado el marxismo por el populismo. Ha sido desvirtuado. ¿Qué estudia el marxismo? Las mismas leyes de desarrollo capitalista, las leyes fundamentales del desarrollo capitalista, pero con otros conceptos. Y ustedes ya saben que si utilizamos otros conceptos, la lectura es diferente. Muy poco lo utilizamos, pero ustedes tienen que conocer que existe este método. Y solo aparece la economía como tal, dice, a mediados del siglo XX o a principios del siglo XX, de principios a mediados del siglo XX. De hecho, la primera facultad, la Escuela de Ciencias Económicas, la primera en el mundo, en Harvard se creó en 1905, creo. 1905. La primera escuela de economía, de ciencias económicas. Entonces, el enfoque y se lo llamó estructuralismo. ¿Sí? Comienza más o menos a principios del siglo XX, pero agarra cuerpo a mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Después de un gran hecho catastrófico, por cierto, en el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Habiéndose verificado en la Primera Guerra Mundial algunas relaciones económicas, ¿sí? Con la Segunda Guerra Mundial queda claro que el tema económico domina el mundo. Nada se hace sin intereses económicos. O que decía un geógrafo, no se puede tener un espacio organizado sin una base económica. No puede haber un territorio. Nadie puede buscar un territorio si no busca intereses económicos. Y la segunda mitad del siglo, marcado por la Segunda Guerra Mundial, esto confirmó esto. Y ahora estamos viviendo un posicionamiento global terrible en el mundo. ¿Quién va a ser el nuevo amo del mundo? ¿Quién manda? En la Segunda Guerra Mundial tuvimos un ganador, un bloque ganador, a la cabeza de los Estados Unidos. 1945. 70 años atrás. Y se le dio el cetro, y con el cetro hizo todo su sistema de dominación. Puso sus instituciones que iban a dominar el mundo. ¿No? Ahora estamos en una fase de declive. Estados Unidos no sabe hasta dónde manejar estos 70 años de manejo. Ni siquiera con su padre y con su tío y un conjunto de países están pudiendo manejar. Porque al otro lado tienen a 1.400 millones de habitantes, más India son la tercera parte del mundo.
entonces poblacionales, entonces políticos tienen a su aliado, a Rusia, en el político. Este bloque está bien difícil de enfrentarlo. El problema es que han querido acelerar este cambio y le meten una crisis sanitaria al mundo. Los enferman a sus adversarios para que ellos sigan produciendo. Todos se enferman, todos decaen, la producción decae en el mundo occidental y China sigue creciendo, sigue produciendo. Cuando son 1.400 millones de habitantes, no son poquitos. Un posicionamiento global por temas económicos. Entonces, el estructuralismo lo que hacía era decir, estudiaremos temas económicos, ¿no? ¿Y por qué estructuralismo? Porque vas a estudiar las partes, y las partes van a formar el todo. ¿Sí? Y comenzó a hablarse por primera vez en esta época, y puso en términos económicos, ¿sí?, la ONU. Y la ONU tiene en términos económicos a la CEPAL, Centro Comisión Económica para América Latina. Y de la CEPAL salió esto, el estructuralismo latinoamericano, estudiar temas económicos. Y comenzaron a estudiar ¿qué? Sectores económicos, familias, hogares, la pobreza, necesidades básicas insatisfechas, ingreso, distribución del ingreso, y generación de utilidades, entrar al interior de las empresas. No se entraba antes al interior de las empresas, las contabilidades, las administraciones, la gestión contable y financiera. Esas cosas comenzó a estudiarse. Muy bonito. Yo, de hecho, en esta época me consideraba estructuralista. ¿No? Se estudiaban problemas económicos. Y en América Latina estaba liderada por la CEPAL. Se llamaba estructuralismo latinoamericano. Entonces, ¿quieren ver temas de estructura latinoamericano? Entran a la web, le ponen estructuralismo latinoamericano. Ahí está. El método de la estructura latinoamericana toma especialmente en cuenta características reales de las situaciones que se analizan. Incluye los antecedentes históricos relevantes por oposición a prácticas del análisis, partiendo de un conjunto de posturas, estructuralismo latinoamericano. Y la separa. ¿Sí? Entonces, el estructuralismo. Ahí estamos. Y finalmente, el método sistémico, que es un método que habla de que todo está relacionado con todo. Muy poco vamos a utilizar nosotros. Más lo utilizan las ciencias ambientales. Las ciencias ambientales, todo está relacionado con todo. Y utilizan mucho relaciones con física, con química. Se habla de estas cosas, ¿no? De sistemas complejos, de teoría del caos. La teoría del todo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha visto a Stephen Hawking? La teoría del todo. Sí, doctor. ¿No? La teoría del todo. Eso es sistémico. Pero en ciencias económicas no se utiliza mucho. ¿Sí? Ciencias ambientales se utilizan más. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez han de dar cuenta? Parece que alguien me está mirando, dicen, se dan la vuelta y le están mirando. ¿No? Eso significa, todo está relacionado con todo. Todos nuestros hechos van a tener repercusión global. Nuestra forma de pensar cambia el mundo. Por eso hay que pensar positivamente. Porque pensar negativamente es estresarse y crearte enfermedades. No significa que te importe todo, sino pensar positivamente. ¿Sí? Porque el día de hace unas semanas salí en marcha por la universidad, porque pienso positivamente, pienso en una universidad mejor, sin intervención de nuestra autonomía, en la aplicación correcta de la autonomía universitaria. Lo propio que estos días, ¿no? Mi esposa dice, ¿qué nos pasará? ¿Dónde llegaremos? ¿Qué tal cosa? Yo le digo, tranquila, más bien pensar positivamente. Vamos a lograr cambiar esto. Vamos a lograr posicionar mejores días para vivir, mejores años.
tan bonito. Pensar positivamente, ¿no? Entonces, en ciencias económicas, muy poco, ciencias ambientales, ciencias médicas, lo utilizan el tema sistema, la física lo utiliza mucho, física, la química, lo utilizan mucho. ¿Y cuáles son los métodos específicos? Bueno, los específicos, ¿no? De lo particular a lo general, el inductivo. Ustedes lean este, es de lo particular a lo general. ¿Sí? El método deductivo, de lo general a lo particular. En ciencias económicas, ¿cuál se utiliza más, inductivo o deductivo? Parece que un poco más el deductivo, de lo general a lo particular. Pero también en algunos casos se utiliza el método de lo particular a lo general. A esa combinación de los dos métodos se llama el método hipotético deductivo. Algunas partes hacemos inductivismo y otras partes hacemos deductivismo. De hecho, en su proyecto de investigación ustedes hacen un método hipotético deductivo. Unas partes hacen inductivismo y otras partes deductivismo. Inductivismo es hacer empirismo, hablar de lo particular e ir a lo general. En tanto que deductivismo es hablar del Estado para después hablar de las alcaldías. Inductivismo es hablar de la célula para hablar del cuerpo. Hablar primero de las personas para después hablar de la sociedad. ¿Sí? Y la combinación de los dos se llama método hipotético deductivo. De lo particular a lo general y nuevamente de lo general a lo particular. Y aquí hay unos pasos que les doy, que hacen método hipotético deductivo. Otros métodos que existen, el descriptivo, describir algo, el experimental, hacer pruebas, el analítico, descomponer y analizarlo, el inductivo, hipotético, deductivo, comparativo, otros métodos específicos. Estos ya tendríamos que sacarlos, ¿no? Porque ya hemos visto, ya les he mostrado ahí. Otros métodos, el descriptivo, experimental, analítico, comparativo, dialéctico, etc. ¿Qué pueden hacer? La conclusión en general es que la investigación debe combinar todos estos. Fíjense aquí, el método. Al igual que el tipo de investigación, el método, un pasajito. Que combine métodos generales y métodos específicos. Unos dos generales y dos específicos. Un general y tres específicos. Dos generales y tres específicos. Tampoco 5 generales y 5 específicos. 1, 2, 3. Combinar y decir por qué. Igual que en el tipo de investigación. Por ejemplo, ¿qué dice el método de investigación en el proyecto piloto? Dice, para el desarrollo del objeto de investigación propuesto, el método a ser utilizado de investigación será el positivismo, debido a que el estudio de la investigación se aplica a cálculos matemáticos estadísticos. Por eso es positivista. Están midiendo cosas. Están haciendo gestión económica, están midiendo empleo, están midiendo solvencia, liquidez, utilidades. Son positivistas. Están midiendo cosas. ¿De acuerdo? Asimismo, será estructuralista, dice, el método que se va a utilizar en soya, debido a que pertenece la producción de soya a un sector de la ciencia económica. ¿Recuerdan? El estructuralismo estudiaba sectores, estudiaba a las personas, a los hogares, ¿sí? a las industrias, a las empresas. Eso es lo que estudia el turismo. Bueno, dice, es estructuralista porque está estudiando a un sector. ¿Cuál es? El sector agrícola. Y también estudia, dice, a familias, empresas y hogares que producen soya. Estructuralismo. Finalmente, el objeto de investigación está asociado, dice, al método hipotético deductivo. Dice, el método que vamos a utilizar, dos métodos generales, un positivismo, estructuralismo y un método específico. ¿Sí?
el hipotético deductivo. Pero podía poner aquí también, va a ser experimental, por tal motivo se va a hacer alguna experiencia, va a ser comparativo porque está tomando en cuenta, está comparando familias, está comparando ciudades. Yo, por ejemplo, el comparativo utilizo mucho en mis estudios, el comparar cosas. Por ejemplo, si quieres estudiar gestión económico-financiera, puedes hacer dos cosas. O comparar una empresa con otra empresa, un sector con otro sector, un gobierno municipal con otro gobierno municipal, o comparar el mismo gobierno municipal, la misma empresa, consigo mismo durante varios años. ¿Qué es lo que están haciendo muchos de sus compañeros? Comparación consigo mismo durante varios años. ¿Cómo le ha ido en los años? Sí, en términos de desempeño. Pero también puede haber comparativo con otros. ¿Eh? Por ejemplo, la alcaldía de Sacaba y la alcaldía de Quillacollo. ¿Cómo les va a las dos con los mismos indicadores comparativos? O una sola alcaldía, Quillacollo, consigo mismo durante 10 años. Ese es el comparativo. ¿Ya? Pues yo utilizo mucho el comparativo, porque la comparación permite tener buenos resultados. Y sacar una conclusión de eso, ¿no? En general, la elaboración de una investigación requiere la combinación de métodos generales y específicos, según el objeto de investigación y sus objetivos perseguidos. Entonces, ustedes, con toda la explicación que he hecho, van a hacer distinto. Este párrafo, dos párrafos. ¿Sí? Un párrafo el tipo de investigación y otro párrafo el método de investigación. Y traten de combinar lo que les he dado. Métodos generales o corrientes de pensamiento y métodos específicos. No solo puede haber métodos generales o no solamente métodos específicos. Debería haber una combinación de los dos. ¿Ya? Debería haber una combinación. De eso se trata el método. ¿Ya? Yo les explico todo eso para que hagan este párrafo. ¿De acuerdo? Y se lo pone así, como está aquí, fíjense. Solo que aquí dice 10. Entonces aquí yo tengo un problema. Esto es 10. Esto es 10.1. Esto es 10.2. Yo también tengo algunos problemas, muchos a veces, en hacer como todo, ¿no? Lapsus. Le puse 8 porque no ponía algunos otros componentes de la estructura general, entonces por eso puse 8. Pero es 10. Estos dos sí bien. ¿De acuerdo? Entonces está fácil esto. Está tan fácil que les puedo mañana, que tenemos clases, puedo decirles quién quiere exponer tipo y método de investigación puntuado. ¿Quién quiere exponer? Por puntos. Tienen 24 horas para poder hacer esto. No está difícil. Acomódenle a su objeto de investigación. ¿Ya? Y para mañana va a ser puntual. ¿Ya? Puntual. ¿Se entiende todo? ¿Hay preguntas? ¿Hay respuestas? No, respuestas. Si no hay preguntas, tampoco hay respuestas. Yo también para mañana ya voy a revisar, por lo menos una parte, sus avances que me han mandado. ¿Sí? De algunos, por lo menos, voy a ver qué método utilizo, qué muestra utilizo para ver sus avances y todos los que han mandado cuestionarios y sus cuestionarios. Es bien difícil, ustedes necesito todo el fin de semana. Pero normalmente, las personas que han estado viniendo todas las clases también tienen buenos desempeños. Y normalmente también las personas que no vienen a clase o vienen intermitentemente tienen observaciones en su desempeño, dificultades. Entonces, me fijo en todo eso. ¿Sí? Tenemos la fortuna, como les dije, de que están 90 más o menos participantes de 114, altísima proporción. Yo espero que también los 90 pasen satisfactoriamente la materia. Yo diría de los 90, 80 están bien, 10 están con algunos problemas, 10. 80 están tranquilos, y de los 80, cerca de 40 están muy bien, yo diría, dadas las condiciones.
Yo no me evalúo, les evalúo a ustedes dadas las condiciones. Si fuera presencial sería más riguroso. Como no es presencial, tengo algunas consideraciones. Lo que no significa es que pueden hacer cualquier cosa. ¿Ya? Pero más o menos 40 les está yendo muy bien. Y eso a mí me alegra. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Les parece? Los que tengan avances del 10.1 y 10.2, ya podemos puntuar el día de mañana, porque de mañana llevamos otro punto.